Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada sobre ética en la función pública. Esta es nuestra tercera sesión de una serie de jornadas en que hemos abordado materias como enfoques conductuales para orientar comportamientos a quienes ejercen funciones públicas, liderazgo en los distintos perfiles también. Ahí fue uno de los expositores de la OCDE quien nos contó sobre investigaciones y estudios en esta incorporación de enfoques conductuales para mejorar los estándares en las instituciones públicas. En la segunda sesión contamos con Marcelo Oyarzábal, quien es abogado y académico de la Universidad de Chile. Él expuso sobre los delitos funcionarios y el día de hoy nos acompaña Nicolás Lagos. Él es administrador público con maestría y gerencia en la Universidad de Chile. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de Rutgers y nos va a estar el día de hoy contando sobre cómo guiar decisiones y acciones responsables desde dilemas éticos. Nos va a compartir sus análisis y casos para profundizar en cómo enfrentar dilemas éticos en el ejercicio de nuestras funciones. Los dejo ahora entonces con Nicolás. Bienvenido, muchas gracias Nicolás y ojalá que disfruten esta jornada. Les recuerdo antes de darle la palabra a Nicolás que tendremos en el chat un formulario para que se registren y podamos en definitiva poder certificar su asistencia a estas jornadas. Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias Valeria. Les envío un cariñoso saludo a todos y todas. Muchas gracias por conectarse en este día interferiado. Preparado una presentación que, como decía Valeria, habla sobre dilemas éticos que enfrentamos los funcionarios públicos. Lo dije en primera persona porque durante 7 años trabajé en la Contraloría y hace 2 años me vine a Estados Unidos a hacer mi doctorado. Y es desde donde hoy día espero poder compartirle un poco las investigaciones que he estado desarrollando, pero sobre todo hacerle reflexionar sobre la importancia que tiene hoy día tener un comportamiento tanto probo, ético, pero también estético en las funciones que desempeñan funcionarios públicos, funcionarias, autoridades también. Y para eso entonces voy a compartir mi pantalla. Como les decía, la presentación presenta una serie de dilemas éticos que nos hacen reflexionar acerca de cómo desde los distintos puestos que nosotros ocupamos dentro de la administración pública podríamos liderar con el ejemplo. Quería partir con este mapa que normalmente cuando uno asista a una actividad de corrupción o de probidad siempre está, ¿verdad? Este es el ranking de Transparencia Internacional, donde se muestra cómo están los países de 0 a 100 en términos de corrupción, donde los países que tienen 0 son totalmente corruptos. Está al revés de la imagen, donde 100 puntos en amarillo son totalmente limpios y 0 en rojo es totalmente corrupto. Y podemos ver ahí que Chile está más bien amarillo, es el único país que está en amarillo junto con Uruguay. ¿Y por qué? Porque Chile es el segundo país menos corrupto de América Latina y Chile está en la posición número 27 a nivel mundial de los países más transparentes. Entonces, cuando yo llegué acá a estudiar sobre corrupción, mis profesores en la universidad me decían, pero ¿cómo un chileno va a estar estudiando sobre corrupción si Chile parece que es como una isla de probidad en América Latina, ¿no? Y frente a eso, yo les decía, no es tan así, porque si uno ve el diario, puede ver, miren, esto puede ver, yo hice este collage solo con noticias que han salido en las noticias sobre corrupción durante el mes de junio, o sea, estamos a 21, entonces todavía queda una semana, y podemos ver una serie de noticias. No es que haya una noticia sobre corrupción, hay noticias de corrupción a nivel municipal, de corrupción en Fuerzas Armadas de orden de seguridad, por ejemplo, la noticia de los gendarmes, quienes están arrestados hoy día por delitos de corrupción. El grave problema que hoy día se está mencionando en la Corte Suprema y en el Poder Judicial, más ampliamente, de tráfico de influencias y conflicto de intereses, casos de corrupción en empresas privadas, y también reviviendo un poco lo que fue hace un año atrás el caso Convenios que involucró a gobiernos regionales y a municipalidades. Por lo tanto, eso incluso ha llevado a que hoy día el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, ha hablado de que hoy día la corrupción municipal en Chile ya es sistémica.
Y cuando uno le dice esto a un extranjero, que en Chile tengamos una corrupción sistémica es algo que no les hace mucho sentido. Pero yo creo que a todos nosotros, quienes somos funcionarios públicos o a la ciudadanía chilena en general, es algo que no les sorprende. Porque nos hemos ido habituando a que todos los días hay un caso de corrupción nuevo en las noticias, ¿verdad? Y por eso, con ese contexto, lo que voy a presentar hoy día es tratar un poco de contarles qué particularidades he identificado yo que tiene la corrupción en Chile y que nos diferencian a otros países de América Latina o del mundo, principalmente a través de un enfoque cultural, de qué es lo que hace que hoy día Chile haya tantos casos de corrupción y conozcamos tantos casos de corrupción, para luego avanzar hacia una distinción de qué es lo que hablamos cuando hablamos de probidad, ética e integridad, porque hoy día escuchamos a políticos, a funcionarios, a directivos hablar de los tres conceptos como si fuesen sinónimos. Sin embargo, son tres cuestiones muy distintas y tenemos que conceptualizarlas de manera distinta para saber un poco qué es lo que se espera de nosotros como funcionarios públicos o de los directivos sobre nuestro desempeño en nuestra función. Y finalmente, también traigo 4 dilemas éticos que los voy a basar en base a jurisprudencia de la Contraloría, los voy a poner en situaciones, les voy a pedir que a través de sus celulares puedan responder para ver cómo está su brújula ética y si está respondiendo lo mismo que la Contraloría ha determinado frente a esos dilemas éticos, ¿ok? Así que voy a partir entonces con como esta visión de la corrupción a la chilena. Quiero partir con algunas cifras que me parece que es súper importante siempre para dimensionar el problema. En primer lugar están los rankings internacionales. Como les decía, el ranking de Transparencia Internacional evalúa 180 países en términos de transparencia y Chile está en el lugar 27, o sea, mal no estamos. Sin embargo, si comparamos los últimos 10 años, Chile ha ido descendiendo y ha ido bajando su puntaje y sobre todo ha perdido también o ha ido bajando su posición dentro del ranking y bajando 7 puntos. Un segundo indicador muy importante es el índice de control de la corrupción que genera el Banco Mundial, donde evalúa a los países de menos 2,5 a más 2,5. Y Chile tiene un 1, siendo el segundo país de la región con un puntaje más alto, pero nuevamente en los últimos 10 años hemos descendido 5 décimas. Un tercer ranking muy importante es el ranking de Rule of Law o del índice del Estado de Derecho, que evalúa 148 países en términos de ausencia de corrupción, y Chile ahí nuevamente está en una muy buena posición en el número 28. Sin embargo, también evalúa la ausencia de corrupción en 5 áreas específicas. La primera, y los rankea de 0 a 1, donde 1 es que no hay corrupción y 0 es total corrupción. Y si se fijan, Chile está dentro del punto 6 o punto 8, el área donde uno podría decir que hay un puntaje más bajo es en el ámbito legislativo, que de 0 a 1 nuevamente tenemos un puntaje de 0,5. Pero aún así estamos por sobre la media de los países de la región y la media a nivel global. En términos de cifra, es importante notar que la Contraloría año a año emite un informe de los reportes de sus auditorías. El último reporte del año 2022 establece que los ejercicios de fiscalización de la Contraloría han objetado 2 billones de pesos chilenos durante sus fiscalizaciones de ese año. ¿Qué quiere decir? Que ese es el monto que hoy día podría de una u otra forma estar vinculada o relacionarse de una u otra manera a irregularidades o a casos de corrupción derechamente. La Fiscalía ha dicho que tiene 642 causas abiertas contra municipalidades y GORES. El CDE señala que se ha querellado contra el 40% de las municipalidades durante los últimos 10 años. Y el Consejo para la Transparencia ha mencionado que hay 170 alcaldes que han sido sumariados en los últimos 10 años también por faltas a la probidad. Luego está la encuesta CEP, donde hay datos que esta es la encuesta que se publicó a fines del 2023, que es la más reciente, que menciona sobre corrupción. El 59% de las personas cree que Chile es más corrupto que hace 5 años, el 73% cree que casi todas las personas en el servicio público están involucradas en casos de corrupción, lo que involucra a autoridades y funcionarios. Entonces creo que esa es una súper mala noticia para quienes queremos ser funcionarios públicos o somos funcionarios públicos. El 32% dice que la principal forma de corrupción en Chile o la corrupción más común que hoy día enfrentamos los chilenos es la ubicación de familiares o amigos en posiciones de poder.
Y finalmente, hay un estudio muy interesante de la Contraloría del año pasado, donde dice que el 62% piensa que Chile es un país corrupto y el 47% cree que su comuna en la que ellos viven es corrupta. Y al mismo tiempo le preguntó a las personas cuáles son los sectores con más percepción de corrupción que ellos ven. Y hay un índice súper alto que es las municipalidades, un 89% piensa que las municipalidades están dentro de los sectores con más corrupción, el 64% las Fuerzas Armadas y de Orden y el 46% empresas públicas. Versus procesos. ¿Dónde están los procesos de la administración pública donde hay más riesgos de corrupción? Compras 47%, personal 60% y en el manejo de información, ese es un 42%, me equivoqué ahí, es información, ¿ok? Creo que esto nos entrega un panorama global y estas son las únicas cifras creo que les voy a entregar. Me parece que es súper importante que las tengamos en mente y que dimensionemos un poco cuál es el problema de la corrupción en Chile. Sin embargo, más allá de ver estas cifras o de ver cuál es el impacto que la corrupción ha tenido, lo que yo estoy interesado es tratar de entender qué es lo que origina la corrupción. Y no desde un punto de vista administrativo, sino que a nivel individual. En la primera charla de este ciclo de jornada estuvo Frederick Boehm y dio una súper buena perspectiva respecto a cómo el enfoque conductual puede explicar por qué las personas toman malas decisiones que los alejan de la probidad. En esa misma línea lo voy a aterrizar un poco más al caso chileno. Y yo me he preguntado entonces, ¿por qué la gente en Chile específicamente es corrupta? Y acá quizás me voy a poner un poquitito latero, pero hay dos teorías básicamente sobre esto. Y se dice que la gente en Chile es corrupta, o que desde la teoría, entonces a nivel global, que la gente es corrupta principalmente por dos razones. Uno, porque la ocasión hace el ladrón, o sea, cada vez que haya una posibilidad de hacer trampa o de cometer una irregularidad, la gente lo va a hacer. Y por otro lado está la teoría de las manzanas podridas, que finalmente cuando hay una mala práctica, eso se imita y se irradia al resto de las personas que están ahí, al resto del cajón de manzanas. Y por lo tanto, la corrupción es un fenómeno que se aprende y en contextos donde hay más malas prácticas, es más posible que el resto de las manzanas sigan esas malas prácticas, ¿verdad? Entonces, un poco más en profundidad, la primera teoría se llama teoría de racionalidad económica, lo puse ahí por si hay alguien que quiere investigar un poco sobre eso, y ahí está la fórmula clásica de Klitgard, que dice que la corrupción se da si es que hay un gran monopolio en la decisión, o sea, es una sola persona quien toma las decisiones, que tiene mucha, además, discreción, no hay reglas que restrinjan el cómo esas decisiones están tomadas y además hay baja rendición de cuentas o baja transparencia. Por otro lado, la teoría de la manzana podrida, el nombre más formal es teoría de la acción colectiva, establece que hay distintos factores de por qué la gente imita el resto del comportamiento y por qué cae en definitiva en cometer irregularidades. Y que tienen que ver con los valores individuales de cada persona, o sea, la ética personal, a qué yo priorizo. Lo segundo es cuánto yo tolero la corrupción. Cuán grave a mí me parece una cosa frente a otra. Es grave dar un currículum para que mi hermano pueda trabajar en la institución, es grave pasarle una licitación a un conocido para que pueda postular, eso es corrupción o no. Ese estándar ético se denomina tolerancia hacia la corrupción y finalmente está la percepción de corrupción. Entonces, lo que hoy día voy a hablar es más bien desde esta segunda vereda, ¿no? Lo de manzana podrida, de cómo hace el que tu contexto, o más bien el que Chile sea hoy día un país que por la ciudadanía sea percibida como altamente corrupto, influye en cómo nosotros, cuáles son nuestras percepciones sobre la corrupción, nuestras actitudes y sobre todo nuestro comportamiento hacia la corrupción. Es un estudio que estoy trabajando, que considero una consulta que se hizo a 16.000 personas en Chile, donde se les preguntó a las personas acerca de sus valores individuales, sobre la tolerancia que ellos tienen hacia la corrupción y cómo perciben la corrupción. Perdón. Los resultados que ahí se indican es que principalmente las personas están divididas en dos tipos de valores individuales, los colectivistas y los individualistas. Con colectivistas nos referimos a personas que priorizan, cuando enfrentan dilemas éticos, las relaciones personales. O sea, el proteger a tu familia, a tus amigos, por sobre normas legales o por sobre normas sociales. Versus teorías individualistas que lo que hacen es priorizar las normas sociales y el bienestar personal por sobre el bienestar colectivo.
que identificamos que valores colectivistas, o sea, personas que priorizan a su familia y a sus amigos, están más vinculadas a casos como nepotismo o el amiguismo o el tráfico de influencia, y por tanto aumenta los riesgos de corrupción. El gran problema de esto es que América Latina, y Chile también, es una sociedad que, bueno, Chile si bien está transitando hacia un modelo más individualista durante las últimas décadas, todavía es considerado un país principalmente colectivista. Y por lo tanto, las personas cuando enfrentan sus dilemas éticos, están en primer lugar pensando cómo van a poder proteger a su familia, a sus amigos, por sobre las normas sociales. Y eso es algo que no se da en otras culturas. Lo segundo es la tolerancia hacia la corrupción. Con esto me refiero al grado de justificación que existen sobre las prácticas corruptas, si es que yo las valoro como grave o no. ¿Qué identificamos? Que existe en Chile que la alta tolerancia al intercambio de favores con familiares y amigos es una práctica principalmente aceptada en Chile y es ahí donde hay un riesgo muy alto de corrupción. Y esto es súper interesante, se da principalmente en hombres por sobre mujeres. Luego, en relación a percepción de la corrupción, se refiere a la sensación de ocurrencia de irregularidades en el lugar en el que vivo o en la sociedad de la que soy parte. Aquí identificamos que personas mayores con menores niveles de educación y con acceso a Internet tienen mayor percepción de corrupción. Perdón. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Y quería partir yo con estas tres dimensiones porque hoy día tenemos en Chile valores institucionales colectivistas, una gran tolerancia hacia la corrupción, una gran tolerancia hacia determinadas formas de corrupción, como las que están influenciadas por los valores colectivistas, es decir, el tráfico de influencia, el conflicto de intereses, el tráfico de favores hacia amigos y familiares. Y al mismo tiempo tenemos una gran percepción de corrupción. Y eso, desde la teoría, lo que genera es algo así como un escenario perfecto para que las personas cuando enfrentan dilemas éticos no actúen principalmente apegándose a normas jurídicas, sino que más bien a normas relacionales de protección a sus familiares y amigos. ¿Qué efectos tiene esto que les estoy mencionando en distintas formas de corrupción? Quería ejemplificarlo con tres tipos de corrupción. La primera es la gran corrupción, que se refiere a casos que involucran a grandes empresas y autoridades en transacciones de altos montos. O sea, cuando hay presidentes o ministros o grandes grupos empresariales involucrados en casos de corrupción, como hemos visto en Chile. La permanencia en el tiempo de ese caso de irregularidades y cuando esas irregularidades quedan impunes, a lo que llevan es a una cleptocracia, que es una forma de gobierno en donde la élite política lo único que hace es gobernar para su grupo de amigos, familiares. ¿Okay? Y eso, en definitiva, lo que hace es una forma de corrupción sistémica también en el Estado. No estoy diciendo que en Chile hoy día eso sea desde la teoría o que la cleptocracia hoy día sea una forma de gobierno que tenemos en Chile, pero sí es una situación que se da cuando este tipo de casos de corrupción son permanentes en el tiempo. Lo segundo, corrupción administrativa, que son casos dentro de instituciones públicas que involucran a personas en el ejercicio de su función. Estamos hablando acá quizás no grandes montos de dinero, no grandes autoridades, no grandes grupos empresariales y que se dan principalmente dentro de agencias públicas. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos valores colectivistas, tolerancia hacia la corrupción y una alta percepción de corrupción? El problema de los conflictos de intereses y tráfico de influencia. Y finalmente, cuando hay referido a la microcorrupción, es decir, el incumplimiento de normas a cambio de pequeñas gratificaciones, frecuentemente ignoradas por la sociedad, o sea, son cuestiones que, bueno, sí está mal, pero no vamos a hacernos problema por eso y avanzamos, lo que genera es el surgimiento de malas prácticas administrativas que genera un clima dentro de las organizaciones favorables para faltas más graves a la corrupción de tipo administrativa, por ejemplo. Desde mi punto de vista, hoy día, y a raíz de lo que les he estado comentando, el gran problema que tenemos en Chile y cómo es la corrupción en Chile, hoy día, si bien hay casos de soborno, de malversación de recursos públicos, de fraude al fisco, son los conflictos de intereses y los tráficos de influencia el principal problema o la principal característica que tiene la corrupción en nuestro país. Y es por eso a lo que me voy a dedicar en el resto de la presentación, tiene que ver a este tipo de corrupción. No quiero decir que por eso la gran corrupción que hoy día tenemos en Chile
no sea importante y que no haya que destinar tiempo. Por supuesto que sí. Los actos de microcorrupción no sean importantes. La suma de todas esas malas prácticas pequeñas genera un clima también muy dañino para la democracia. Pero hoy día, desde mi punto de vista y a donde voy a enfocar la presentación es hacia los conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque si vemos las noticias, nuevamente vuelvo a hacer algo no tan teórico, sino que algo que les haga sentido. Los principales problemas que hoy día tenemos en las noticias no son grandes casos de soborno o de fraude al fisco necesariamente, son muchos casos de conflictos de interés y tráfico de influencia, como lo que está ocurriendo en la Corte Suprema, que también involucró y que hizo que el INDH presentara una querella por posible tráfico de influencia en el nombramiento de la ministra Letelier. Y finalmente, como el caso Audios también, involucró a una serie de autoridades que hoy día también son cuestionadas debido a su vinculación y esta red que se genera entre distintos involucrados. Entonces, quiero hablar un poquitito más sobre conflicto de intereses y tráfico de influencias como el principal problema para la probidad en Chile. ¿Qué es un conflicto de intereses? Es una situación en que existe una contraposición entre el interés público, es verdad que debe orientarse hacia el poder, hacia el bienestar general de la población, y el interés personal de un servidor público. Los conflictos de intereses pueden ser reales, potenciales o aparentes. Cuando un conflicto de intereses es real, el interés privado de la persona está en conflicto con su deber público. ¿Ok? O sea, perdón, el interés privado de la persona está en conflicto con el deber público y por lo tanto es evidente que la decisión o el proceso en el que está participando puede ser cuestionado porque estos dos intereses están en contraposición. En un conflicto que es potencial, el interés aún no entra en conflicto, pero podría pasar en el futuro. O sea, por ejemplo, yo soy jefe de compras del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad. Y mi mujer tiene una empresa que construye caminos. Por lo tanto, ese es un conflicto de intereses que puede ser potencial en la medida que mi mujer o la empresa de mi mujer vaya a postular a alguna licitación que vaya a hacer la Dirección de Obras, el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y es aparente cuando un interés pareciera estar en conflicto con su deber público, aunque no sea así en la realidad. Puede parecer que algo huele raro o que genera sospechas, pero tal vez no es del todo cierto. Sin embargo, uno puede dar ejemplos para estos tres tipos de conflictos de intereses, pero a medida que uno da ejemplos, surgen distintas perspectivas de ver esos conflictos de intereses y no es tan fácil entender si un conflicto de intereses es real, potencial o aparente. Y para eso, les traigo el primer dilema ético que les quiero proponer hoy día. Les voy a pedir para este y para el siguiente dilemas éticos que puedan escanear con ese código QR que está ahí. Si es que no pueden escanear, también mis compañeros de la Comisión de Integridad y Transparencia y de la Contraloría van a dejar en el chat un link al que pueden entrar y también pueden responder. Y les voy a leer ahora el dilema ético y les voy a pedir que mientras lo leo ustedes puedan ir respondiendo. Y luego les voy a mostrar las respuestas para que todos los que estamos este día viernes interferiado aquí podamos saber cuál es la respuesta que hay. Bien, el caso es, un alcalde aprueba la construcción de un centro comercial cerca de un terreno que posee un amigo de su infancia. ¿Usted cree que en esta decisión que el alcalde ha hecho hay un conflicto de intereses real, potencial o aparente? Entonces, les voy a pedir que nuevamente escaneen ese código QR que está ahí. Al entrar no deberían tener problema y respondiendo a la pregunta que está aquí, estoy proyectando las respuestas que se ven. Alguien me avisa si es que no la ven para arreglarlo. Pero entonces la pregunta es: un alcalde aprueba la construcción de un centro comercial acerca de un terreno que posee un amigo de su infancia. ¿Usted cree que hay conflicto de intereses real? Es decir, que es evidente esa contraposición del interés público del alcalde, que es velar porque esa adjudicación responda a criterios de propenda al bien común, versus el interés privado o personal que podría tener el alcalde de beneficiar a su amigo, ¿no? Que sea potencial o aparente. Ya, genial, ya tenemos 280 respuestas.
¿Qué era lo que a mí, lamentablemente, les voy a defraudar acá porque yo les voy a dar una respuesta de si esto es real, potencial o aparente? Creo que lo que quería demostrar es que no hay una clara interpretación de todos quienes estamos en esta charla de, de si este conflicto es real, es potencial o es aparente. Yo puedo tener una opinión, aquí a mí me parece más que es aparente, porque no necesariamente el interés no sabemos cuál es la relación que hoy día existe entre ellos dos. Este amigo de la infancia iban en el colegio juntos y llevamos 10 años 20 años sin vernos, o hoy día tenemos una relación seguida, nos vemos todas las semanas. Faltan un poco antecedentes para poder entender esto, ¿no? Pero me parece muy bien, mira, la mayoría de las personas cree que este conflicto es potencial. Muchas gracias, después les voy a ir haciendo otras preguntas para ver los resultados de cómo ustedes lo ven. A lo que voy entonces es que, ¿dónde está el límite entre lo real, lo potencial y lo aparente? Es una línea muy, muy delgada, que es tan delgada esa línea que separa lo real, lo potencial y lo aparente, que se transforma al final en una zona gris, donde todos nos movemos. Todos tenemos conflictos de intereses cuando en el desempeño de nuestras funciones, porque todos tenemos, no estamos pensando en la probidad 24/7, ¿no? No es que estemos todo el día pensando en anteponer el interés general por sobre el interés particular que nosotros tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, siempre hay conflicto de intereses. Y por lo tanto, siempre nos estamos moviendo en esta zona gris de lo real, lo potencial y lo aparente. Y eso establece la importancia de poder distinguir de cuándo ese conflicto que estamos enfrentando o cuándo esa situación es algo negativo para la administración y en definitiva es algo que va a dañar el ejercicio de la función pública, y todo nos lleva a la discusión de qué está bien y qué está mal. ¿Está bien inhabilitarse en ese caso? ¿Está mal inhabilitarse en ese caso? ¿Era necesario abstenerse o no? Y para eso, para distinguir qué es lo que está bien de qué es lo que está mal, hay tres conceptos que uno debe tener en mente cuando uno enfrenta un dilema ético y determina de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esos conceptos son probidad, ética y integridad, y forman parte de la segunda sección que voy a mencionar ahora. Como les decía entonces, estos tres conceptos son guías para determinar qué está bien y qué está mal en un dilema ético. Por lo tanto, antes de pasar esos dilemas éticos, uno debería pensar, bueno, ¿qué es lo que desde la probidad se establece, desde la ética y desde la integridad? Por lo tanto, cuando nosotros tomamos decisiones, hay tres maneras de pensar esto. Uno es desde la probidad. A lo que estamos apuntando ahí es que el comportamiento que nosotros tenemos es un comportamiento que cumple con todos los requisitos legales y de normas jurídicas que regulan el funcionamiento de la función pública y el desempeño de los funcionarios y las autoridades públicas, ¿verdad? Cuando hablamos de probidad estamos hablando de un comportamiento legal. Sin embargo, cuando hay muchos casos de corrupción, los involucrados dicen no hice nada legal, no hice nada ilegal, perdón. Lo que hice estuvo bien, no se puede cuestionar, tal vez lo que hice fue legal, tal vez no es ético, pero eso es otra cosa, dice. Sin embargo, la ciudadanía, ¿qué es lo que les dice de vuelta? Bueno, la expectativa que nosotros tenemos de los funcionarios y las autoridades no es que cumplan solo con la ley, sino que su comportamiento sea ético. Es decir, que se guíe por ciertos valores y principios del ejercicio de la función pública. Y más recientemente, la ciudadanía está cada vez más exigente respecto a lo que se espera. Y no solo quieren que su comportamiento sea legal, sea ético, sino que también esperan que ese comportamiento sea estético. Aquí me refiero con que sea estético, con que sea incuestionable desde cualquier punto de vista, donde que no podamos cuestionar o que la autoridad pueda justificar de manera ética, pero también ante los ojos de la ciudadanía, la decisión o el comportamiento que se tomó. Ahora lo que les voy a presentar entonces es poder profundizar en estos tres conceptos y de qué estamos hablando cuando hablamos de probidad, de ética y de integridad, y por qué son tres cuestiones distintas, y es importante que como funcionarios públicos, como autoridades, como directivos, los tengamos claros. Entonces, para partir con probidad, esto probablemente va a ser un poco súper jurídico, y ustedes ya lo deben haber visto muchísimas veces como funcionarios públicos. La probidad en Chile tiene rango constitucional, está en el artículo 8 de nuestra Constitución, pero también tiene un rasgo normativo, ¿no? Está en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde dice: los funcionarios deben observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal
de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular en el artículo 52. Pero esto es súper genérico, ¿no? Como, ¿qué significa el interés general por sobre el particular? Bueno, la ley establece 7 situaciones, que son las que están acá. Y son 7 casos, 7 descripciones de situaciones súper concretas. Uno, es el empleo de medios idóneos para la concreción de una gestión eficiente y eficaz. 2, la rectitud y la corrección en el ejercicio de la función pública, es decir, ser honesto y actuar en una sola línea, se diría en un lenguaje más claro. En tercer lugar, la razonabilidad e imparcialidad de las decisiones, la rectitud en la ejecución de las normas, planes, programas y acciones, la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos, la expedición en el cumplimiento de las funciones legales. Hay una nota de lenguaje claro, cuando hablamos de expedición nos estamos refiriendo a la rapidez o a la oportunidad con que las funciones legales deben ser cumplidas. Y finalmente, el acceso ciudadano a la información administrativa, que no es otra cosa que lo que entendemos hoy día como transparencia, ¿no? Pero a mí me parece mucho más sabroso tratar de entender qué es la probidad con aquellas situaciones que contravienen, que no son probidad, que son una falta a la probidad. Y para eso, la ley también en el artículo 62 establece nuevamente 7 situaciones que contravienen el principio de probidad. Y yo traigo esa descripción, pero les quiero también contar casos concretos donde hay sospechas o que ejemplifican más bien esas faltas a la probidad. El primero es usar en beneficio propio de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviese acceso en razón de la función pública que se desempeña. O sea, usar información que es confidencial, a la que yo tengo acceso porque es el proceso que yo desarrollo, pero lo uso para un fin distinto a eso. Este es un caso, esto es un caso ya de hace 10 años atrás, ¿no? El caso Cabal. ¿Qué fue lo que se dijo acá? Que los funcionarios de la Municipalidad de Machalí, que eran el director de obras municipales y la arquitecta de la Municipalidad de Machalí, sabían o estaban preparando un cambio en el uso de suelo de la región de la comuna de Machalí, lo que iba a incrementar el valor del suelo, y por lo tanto le pasaron esa información a Mauricio Valero, que era el socio de Natalia Compañón en la empresa Cabal. La Contraloría, ¿qué fue lo que dijo ahí? Los 2 funcionarios públicos de la municipalidad usaron en beneficio de terceros esta información que era confidencial para que ellos pudieran comprar esos paños de terreno que iban a incrementar su valor y por lo tanto iba a ser negocio redondo para ellos. ¿Ok? Entonces, primer ejemplo de cómo se contraviene el principio de probidad, cuando se utiliza información confidencial para otros fines. 2, hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero. Esto es, usar la credencial de la institución, por ejemplo, para poder, como en este caso, para poder entrar al estadio cuando sin tener ticket, ¿ok? El ejemplo que está acá era el jefe de remuneraciones del Ministerio del Interior que utilizaba su credencial institucional para poder entrar al estadio y además lo usaba para poder entrar bombos y lienzos que estaban prohibidos por el programa Estadio Seguro. Que era lo que él decía, yo soy funcionario del Ministerio del Interior, déjenme entrar, pero ¿qué tenía que hacer el jefe de remuneraciones del Ministerio del Interior en el Estadio Nacional un día de un clásico? La Contraloría hizo un sumario y aplicó una sanción de destitución a esa jefatura. Lo mismo pasó para la pandemia. ¿Se acuerdan cuando estaba, qué horrible periodo de la pandemia, cuando uno no podía salir de su casa o no podía moverse de un lado a otro? La gente usaba su credencial funcionaria para pasar por distintos lugares y decir que eran funcionarios públicos y tenían permiso para moverse. Lo mismo, ¿no? ¿Cuándo se contraviene también el principio de probidad? Cuando se emplea bajo cualquier forma dinero o bienes de la institución en provecho propio o de terceros. Elegí solo un caso de la municipalidad de Maipú cuando estuvo la alcaldesa Barriga, a pesar de que hay bastantes casos que podríamos utilizar para este apartado. ¿Qué fue lo que hizo? Utilizó recursos de la ley de educación pública para la compra de peluches que eran entregados a niños y a niños de la comuna, siendo que los fondos tenían otro destino, ¿verdad? Luego, ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo, utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. Ejemplo, la actual gobernadora de Coquimbo
fue sancionada durante 3 meses por la Contraloría y una rebaja de un 50% de su sueldo por mal uso de vehículo fiscal, ya que lo usaba para fines distintos a asistir a sus funciones habituales, e incluso hay declaraciones de que su hijo lo usaba para poder ir al colegio o a centros comerciales. ¿Ok? ¿Cuándo se contraviene también el principio de probidad? Cuando se solicita o se acepta, en razón del cargo o función, un donativo, una ventaja o un privilegio, o sea, un regalo. Este ejemplo es súper viejo, la verdad, es de hace 7 años atrás, pero desde mi punto de vista es súper bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón. Creo que me parece que ya hay mayor conciencia de que los funcionarios públicos, la regla general es que no debemos aceptar ningún tipo de regalos, ningún tipo de donativos, más allá de los que acepte la buena costumbre o la buena educación, no la cortesía. Eso también aplica al canciller. El canciller recibió un costoso reloj Rolex de parte del embajador de Emiratos Árabes en Chile, que valía varios millones de pesos, y le preguntó a la Contraloría si este regalo estaba dentro de estos márgenes que establece la ley como cortesía y de buena educación. ¿Qué dijo la Contraloría? Era que este regalo, al ser un monto excesivamente caro y excesivamente alto, y al mismo tiempo, al ser un bien que era de uso personal, como un reloj, o sea, no es una pintura que se puede dejar dentro del hall de acceso al ministerio, a la Cancillería, o dentro de los edificios institucionales, para que sea parte del patrimonio de la institución, por ejemplo, sino que era un bien de uso personal, no formaba parte de los donativos o regalos que forman parte de las costumbres, las manifestaciones de cortesía y buena educación, por lo cual el canciller debió devolver ese reloj al embajador de Emiratos Árabes. ¿Cuándo se contraviene también el principio de probidad? Cuando hay conflicto de intereses hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Inclusive, el caso que está acá es el caso que afectó a la anterior subsecretaria de Cultura, quien aprobó traspasos de fondo para una institución, una organización de la sociedad civil de la cual ella había participado hasta antes de asumir en el gobierno, y por lo tanto, y que además era el director ejecutivo, era el marido de su jefa de gabinete. Y por lo tanto, ella también renunció al cargo y admite que fue un error no haberse abstenido de los traspasos de esos fondos debido al evidente conflicto de intereses que ella tenía. Y en séptimo lugar, ¿cuándo se contraviene el principio de probidad? Este para mí es probablemente el caso más interesante. La probidad no es solo robarse plata o no cumplir con tus funciones que están dentro de tu desempeño. El ser ineficiente, el ser ineficaz en las funciones también es una falta de la probidad. Un ejemplo de esto es un caso de la Contraloría que el año 2016 hizo una fiscalización a caminos en Talca, donde se dieron cuenta los fiscalizadores que habían estas cosechadoras que aparecen en la foto, nuevas de primer nivel, que les habían dado el INDAP, pero estaban todas encerradas en garage y no estaban siendo utilizadas. Los fiscalizadores le preguntan a esta gente por qué todos tienen estas cosechadoras en su garage, en su casa, y no las están usando. Y lo que les dicen es, bueno, es que vino el INDAP, nos dio estas cosechadoras, pero las cosechadoras son tan anchas, son tan grandes, que no pasan por los caminos que tenemos acá en la comuna. Y por lo tanto no podemos utilizarlas. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que la Contraloría hizo una fiscalización y sancionó a los funcionarios que estuvieron detrás de esas compras, porque era una compra absolutamente ineficaz, que no tuvo en consideración la pertinencia para la finalidad que tenía estas cosechadoras, ¿verdad? En síntesis, hoy día la ley de bases establece una definición de probidad y dice muy concretamente 7 situaciones que ejemplifican qué es probidad y 7 situaciones que identifican o señalan, puntualizan más concretamente cuando hay una contravención al principio de probidad. ¿Y qué es la probidad? Está ahí: conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular. Bien, con probidad entonces tenemos el comportamiento legal, el comportamiento legal abordado, ¿verdad? Sin embargo, como decíamos, la ciudadanía considera eso el piso mínimo cuando uno enfrenta un dilema ético. Si yo le digo, no, lo que yo hice está ajustado a la ley, la respuesta inmediata es sí, pero puede no ser ético. ¿Pero a qué se refiere esto? El que si consideramos a la ley como estándar mínimo o el estándar de comportamiento, hay dos problemas. Uno,
Las sociedades van evolucionando y el estándar ético va mucho más rápido que el estándar legal. La ley normalmente tiene tiempos, naturalmente, que van muy por detrás de lo que la ciudadanía hoy día considera, lo que es ético, lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, las leyes no son una guía eficaz o útil de comportamiento en la actuación de los funcionarios de las autoridades públicas, ¿ok? Y para esto les traigo otro ejemplo, que es sobre una dirección de obras municipales de una comuna, y les voy a pedir nuevamente que puedan escanear este código, y nuevamente quienes no puedan escanear pueden ver en el chat de Teams donde van a estar los resultados, ¿ok? Así que mientras ustedes escanean, yo voy a leer esto. El caso es, por más de 10 años, usted ha trabajado en la dirección de obras municipales de su comuna y usted acaba de adjudicar un gran contrato a una empresa constructora. Considerando su gran expertise, o sea, la experiencia que usted tiene en el cargo, lo que se está haciendo es que la empresa le ofrece tener un cargo para poder supervisar el contrato que usted ha adjudicado, pero esta vez desde la empresa, ¿ok? ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptan el cargo o no aceptan el cargo? Voy ahora a mostrarles los resultados. A ver. No sé si han podido responder, me parece que no. Ah, no. Perdón, les pido que prueben de nuevo, porque les estaba pidiendo, me parece que un usuario, no es necesario. Si es que entran de nuevo, perdón, entren de nuevo, por favor. Ahora ya deberían poder, si cierran eso, escaneen de nuevo porque me había equivocado en la configuración de la pregunta. Ahora sí deberían poder estar respondiendo y ya hay resultados muy llamativos. Ya, acá están los resultados, ya 94 personas han respondido. La pregunta era si ustedes llevan 10 años trabajando en una municipalidad, ustedes adjudican un contrato a una empresa, y esa empresa, una vez que usted adjudica el contrato, le ofrece el cargo en la empresa por el doble de su sueldo. ¿Qué vemos? Que han respondido casi 200 personas, el 95% no aceptaría el cargo y el 4% sí aceptaría el cargo. ¿Cuál es la situación acá? Hoy día los funcionarios públicos y en general las autoridades no tienen normas de enfriamiento, por lo tanto podrían podrían abandonar su puesto de trabajo un día y al día siguiente asumir en el lugar en donde ellos adjudicaron un contrato o en el lugar de la industria donde ellos estaban trabajando, fiscalizando o regulando, y no habría problema con eso porque eso es absolutamente legal, pero no es ético. Estoy súper sorprendido con los resultados, que el 95% haya dicho que no, a pesar de que la tentación de recibir el doble del sueldo es bastante, ¿no? El único reproche que podría haber acá es ético, porque si uno piensa desde la función pública, desde la empresa, yo me podría venir, si trabajaba en esa empresa, ¿me podría venir al sector público? Sí podría hacerlo, pero me tendría que inhabilitar de todo lo que tenga que ver con esa empresa durante un periodo de tiempo. Pero al revés, pasar del sector público al sector privado no tiene esas normas de enfriamiento. Y por lo tanto, ahí el único reproche que puede haber es ético. Así que 600 personas respondieron. Muchísimas gracias por su respuesta. Y sinceridad me parece muy bien. Ética. Se merecen el certificado que les van a dar después de lo que han respondido. ¿Qué es lo que pasa? El ejercicio de la función pública conviene una responsabilidad pública y la subjetividad de los valores personales. Los valores de la función pública, ¿qué son, verdad? El actuar siempre, como hablábamos, en base al interés general por sobre el particular. Versus los valores de la vida personal. Nosotros no somos todo el tiempo funcionarios públicos. También llegamos a nuestra casa y tenemos que ser papás. Entonces, por ejemplo, cuando yo me enfrento a la situación donde me están ofreciendo un cargo que es por el doble de mi sueldo, los valores que están en juego no son solo los valores de la función pública, están también los valores que puedo tener yo como papá y donde me tengo que asegurar de dar un bienestar o una mejor calidad de vida a mi familia. Y en eso, el tener el doble del sueldo, por supuesto que puede ser una justificación, ¿verdad? Esa tensión es lo que complejiza el qué entendemos por bueno o por malo dentro de la función pública.
Y eso nos lleva a reflexionar sobre por qué hoy día hablamos no solo de ética en general, sino que de ética pública, con el adjetivo pública. Y es porque hay diferencias absolutas entre qué es la ética en una empresa privada y qué es la ética en el sector público. ¿Por qué? Porque en el sector público el propósito es atender siempre al interés público, versus el sector privado, que es la generación de beneficios. En la responsabilidad que tenemos los funcionarios y las autoridades es ante la ciudadanía, versus la responsabilidad de nuestras acciones en el sector privado, en una empresa, es ante los propietarios principalmente. Cuando nosotros nos justificamos ante un dilema ético desde el sector público, la justificación última siempre deberían ser los valores éticos del bien común, los valores y principios que están detrás del bien común, versus la justificación de una empresa puede ser los valores que pueden justificar la generación de valor corporativo, ¿verdad? Mayores utilidades, mayor prestigio de la empresa. No quiere decir que uno sea bueno y el otro sea malo, sino que son lógicas, éticas distintas y por lo tanto hay que tenerla en consideración cuando hablamos de ética y cuando reflexionamos sobre nuestros dilemas éticos. Pero ¿cuáles son los valores éticos que rigen el bien común? Hay un listado, ¿no? Cualquiera podríamos hacer una lluvia de ideas acá de qué significa eso, están todos estos valores. ¿Qué es lo que implica esto? Que la pregunta detrás de esto es ¿qué significa la justicia, la solidaridad, la responsabilidad en las distintas instituciones públicas? ¿Es lo mismo lo que entienden los funcionarios de la municipalidad de Timauquel, en el extremo sur del país, por justicia, por equidad, por responsabilidad, por solidaridad, que lo que deberían entender las Fuerzas Armadas o Carabineros, por ejemplo? No, ¿verdad? La interpretación de qué son esos valores éticos y cuáles son los valores éticos primordiales en los procesos que desarrollamos no debería ser una definición a nivel general, sino que debe ser una definición puntual y específica a nivel de organización. Y es ahí donde surgen los códigos de ética, que es una declaración donde todos los miembros de la institución idealmente nos ponemos de acuerdo participativamente de cuáles son las pautas de comportamiento que deberíamos tener ante dilemas éticos. Les traje algunos ejemplos internacionales sobre esto para quienes están interesados en conocer más sobre códigos de ética. Las mejores prácticas o quizás la idea de esto surge también del Comité de Normas de Vida Pública, que es el Nolan Committee en el Reino Unido, quienes ellos tienen 7 principios para la vida pública y que cada institución los lleva a su propia área de trabajo a través de códigos de ética de nivel institucional. ¿Okay? Y además este comité lo que hace estudios sobre la ética en la función pública, genera recomendaciones a las organizaciones y los asiste en el desempeño, en la construcción de mejores códigos de conducta. Otro ejemplo es el Código de Conducta de Naciones Unidas, que ellos tienen no solo un código de conducta para sus funcionarios, sino que hay un código de conducta para las personas que asisten a eventos del sistema de Naciones Unidas y donde todas las personas que asisten a estos eventos, aunque no sea funcionario de Naciones Unidas, se compromete a cumplir con estos estándares. Eso me parece que también puede ser algo interesante. En el caso de Chile, el 2017, se generó una agenda de probidad donde se dio origen a 256 códigos de conducta y ética. Eso hoy día el servicio civil durante los últimos años lo ha estado haciendo crecer. Y en otro lado, la Alianza Anticorrupción ha apoyado la construcción de códigos de ética también a nivel municipal. El desafío ahí es ver cómo estos códigos de ética están siendo correctamente implementados y si son útiles o no. Y para eso es que yo me hago la pregunta de si sirven o no los códigos de ética. Por supuesto, yo creo que sí sirven. ¿Cuándo sirven? Cuando son construidos participativamente, o sea, no fue que acá se reunió el jefe de servicio con el fiscal y la auditora interna y nos pasaron un documento de 50 páginas que tenemos que aprendernos y nos van a hacer una prueba. No, sino que cuando todos reflexionamos sobre los dilemas éticos que enfrentamos, cuando entregamos un beneficio a la ciudadanía, cuando tenemos que hacer una prestación, y cómo como organización nos ponemos de acuerdo sobre eso. En segundo lugar, cuando están orientados a situaciones concretas, o sea, puntuales. No que los funcionarios públicos debemos cumplir con el principio de probidad siempre. Bueno, eso no dice nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si hablamos de qué pasa si hay un concurso en la organización y yo conozco al candidato perfecto para ese concurso? ¿Puedo yo sugerirle, pasarle ese currículum al jefe de recursos humanos? ¿Puedo yo decirle a mi amigo o a este conocido que tengo que postula el cargo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es la institución la que debería entregar lineamientos respecto a eso, a situaciones complejas como eso, ¿no? Y recordatorios de pautas de conductas. Cuando
cuando el código de conducta y el código de ética estamos constantemente recordándolo a través de un correo o cuando vamos a firmar el cierre de una licitación o cuando vamos a abrir una licitación y hay un recordatorio de que ahí está, de que esa licitación se ajusta a los valores y a los principios del Código de Ética Institucional, eso es lo que sirve. Eso, este ejemplo, estas ideas fueron súper bien desarrolladas por Frederick Boehm en la primera charla, así que si alguien quiere tener un poco más de ideas sobre eso, los invito a que puedan ver esa charla porque está súper buena. ¿Y cuándo nos sirven los códigos? Cuando son documentos jurídicos que solo es una recopilación de la ley de bases, por ejemplo, que yo les presenté. Eso no sirve para nada porque, como ya he dicho, son guías generales y no hay situaciones concretas. Cuando son utilizados solo para sancionar y cuando hay un sumario, ya mencionemos el código de conducta que también se violó acá y solo lo sacamos en ese contexto, y cuando no son socializados ni son reconocidos por las personas porque lo hicimos y lo dejamos en un cajón en el escritorio. Hay un paper que está ahí abajo, si alguien está interesado en conocer un poco más de experimentos donde los códigos de ética sí funcionan, les recomiendo que puedan ver eso. Ya hablamos entonces de probidad, hablamos también del estándar ético y nos queda, desde mi punto de vista, lo más importante que es el comportamiento estético, y es de a eso cuando hablamos de integridad. Para eso, esta es una línea de tiempo de los principales esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia en materia de anticorrupción. Hemos tenido estas 5 comisiones de probidad anticorrupción. Sin embargo, todas ellas han estado siempre precedidas por algún caso importante de corrupción. Sin embargo, este último esfuerzo del gobierno actual tiene una lógica un tanto distinta, porque luego de la presentación de estas recomendaciones de la Comisión Jaraquemada, se lanzó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es un esfuerzo de más de largo plazo y que involucró a una serie de instituciones, tanto gubernamentales como del Estado, siguiendo una serie de buenas prácticas a nivel internacional. ¿A qué voy con esto? Es súper interesante que notemos que hoy día esta estrategia no se llama Estrategia Nacional de Probidad, no se llama Estrategia Nacional de Ética Pública, como se llama en otros países, se llama Estrategia de Integridad Pública. Sin embargo, ¿por qué se hizo este cambio o qué implicancias debería tener esto? No es solo porque suena mejor, ¿no? Sino que es porque detrás debería haber una lógica que me imagino que se siguió también en la construcción de esta estrategia. Hay un nuevo caso acá, entonces les pido nuevamente que puedan escanear este código QR que está acá, y es un poco para reflexionar sobre el concepto de integridad esta vez. ¿Okay? El caso es, el Ministerio de Medio Ambiente requiere contratar a un experto para evaluar el daño ambiental a una fauna muy específica protegida en el sur del país. La profesional más calificada es la esposa del ministro, por lo que el ministro se inhabilitó del proceso. Dijo, bueno, yo me inhabilito acá porque hay conflicto de interés. Por lo tanto, la decisión de qué es lo que se hace, en este caso, le llega al subsecretario. El subsecretario entonces enfrenta un dilema. ¿Qué hace? Uno, contrata a un candidato menos calificado para evitar críticas de la ciudadanía de que acá la contratación está rara, o en segundo lugar, se contrata a la esposa del ministro arriesgando cuestionamientos públicos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué debería hacer el subsecretario en este caso, creen ustedes? ¿Contrata a un candidato menos calificado para evitar críticas o contrata a la esposa del ministro arriesgando cuestionamientos públicos? Esto, naturalmente, la respuesta a esto no está en la ley, ¿no? No es que uno vaya al estatuto y diga, mira, lo que tiene que hacer es esto, sino que es una cuestión un poco más compleja de decidir. Ya se han recibido 66 respuestas. Está súper empatado. Vamos a esperar entonces. La opción 1 es que son las personas que creen que contratar a un candidato menos calificado es lo que se debería hacer para evitar críticas. Y lo segundo es contratar a la esposa del ministro arriesgando cuestionamientos públicos porque es la persona más calificada. Van 214 respuestas y no vamos a llegar, parece, a una respuesta mucho más clara que como nos pasó en el caso de ética, ¿no? Escucha, que me gustaría mucho saber las razones que hay detrás, pero somos muchísimos, no puedo leer la palabra uno a uno. Pero quizás lo pueden mencionar en el chat y después los leemos. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil si es que acá, ¿qué es lo que va a primar? Ponemos el ojo en tratar de tener a la persona más calificada para evaluar esta fauna
que es una cuestión muy específica y puntual, y la persona más reconocida a nivel internacional es precisamente la esposa del ministro, o vamos con una persona que esté menos calificada, que sepa menos de este tema, pero que no nos va a restar un problema. Ahí hay 379 respuestas y un 54% de personas contratarían a la esposa del ministro porque, para evitar problemas éticos, o sea, cuestionamientos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de integridad? Hay una definición de la OCDE, que es la que está ahí, y es la que ha tomado también la Estrategia Nacional de Integridad Pública del Estado de Chile. Hay una definición que es un poco más sencilla, que es hacer lo correcto incluso cuando no haya nadie mirando. Yo lo que estoy tratando de hacer es proponer que, o tratar de traer a la discusión de que cuando hablamos de integridad hay tres maneras o tres dimensiones del concepto. Hay uno que es una dimensión individual, uno relacional y el otro es de acción. El concepto de integridad a nivel individual viene de la etimología de la palabra, que significa intangeres, que es incuestionable, es intocable, es completo, ¿no? Integral. Ese es el origen de la palabra. Y se dice que una persona íntegra ha incorporado en su comportamiento todas las normas y pautas esperadas. O sea, es una persona que es una persona completa porque tiene todos los requisitos, todas las exigencias que tiene. Actuar en el sector público, esa persona lo tiene, lo que parece un poco imposible, ¿no? Pero eso es lo que apunta. ¿Qué implica esto? Tres situaciones. Que cuando hablemos que una situación es íntegra, o que una organización, por ejemplo, es íntegra, o una autoridad es íntegra, tienen que haber tres requisitos indispensables. Lo primero, consistencia. Es decir, que esta autoridad o este funcionario tenga actitudes y visiones frente a un problema que sean los mismos durante el tiempo, que constantemente haya reaccionado a los dilemas éticos de manera consistente. En segundo lugar, que sus acciones sean coherentes, es decir, que independiente de los lugares o roles que pueda tener una persona, su estándar ético es siempre el mismo. O sea, no es como, bueno, lo que pasa es que yo antes estaba en el sector privado y me pasaba que la ética ya era distinta y por lo tanto acá me voy a comportar distinto. No, el ser coherente y el tener un estándar ético te entrega a ti la capacidad de ser íntegro, o que de la organización, independiente del proceso que esté desarrollando o de las funciones que cumpla, haya coherencia en cómo cumple su labor, es que es una situación íntegra. Y en tercer lugar, que haya correspondencia. Y esto es súper importante, una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que se me viene, bueno, un montón de jefaturas, ¿no? Que dicen, no, estamos comprometidos con la probidad, rechazamos cualquier forma de acoso y discriminación, y luego en reuniones internas con el equipo tienen una actitud completamente distinta. Esto no es algo tan raro, probablemente les puede sonar algo que ustedes vivan en sus instituciones, y que es algo también, si ustedes se acuerdan de Marcelo Odebrecht, era el dueño de Odebrecht, que esta empresa que hizo muchos sobornos en toda América Latina. Estaba en una empresa que estaba completamente certificada en todos los mecanismos de compliance, cumplían con todos los requisitos legales, decían ellos, éticos. Sin embargo, tenían una división entera, de la división de operaciones estructuradas, que su trabajo era pagar sobornos a los funcionarios, donde ellos se ganaban las licitaciones para construir obras públicas. En segundo lugar, cuando hablamos de integridad, hablamos de un componente relacional. La integridad requiere la integración de las personas y la organización al sistema en el que operan. No podemos concebir a la organización como solo un grupo de trabajo que, independiente del contexto en el que se desarrollan, se dan sus valores éticos. Los valores éticos y sus pautas de comportamiento y cómo reaccionan a eso tienen que estar siempre en respuesta a lo que espera la ciudadanía, al contexto, a lo que la comunidad espera. Y a eso se refiere este concepto relacional de la integridad. Y por lo tanto, las organizaciones deben contar una especial sensibilidad ante las preocupaciones o intereses de las comunidades. No puede ser que cuando ocurren situaciones tan delicadas como la pandemia, o como el estallido social, o como el movimiento feminista, las organizaciones no consideren eso dentro de la manera en que abordan sus dilemas éticos o cómo le dan lineamiento a sus funcionarios. La organización tiene que estar inserta en ese sistema y tiene que siempre reaccionar no solo de acuerdo a los valores éticos de los propios funcionarios, sino que los valores éticos de la ciudadanía. Y al mismo tiempo exige la voluntad de rendir cuentas ante la comunidad. Y finalmente, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de acción. Frente a esto, ¿a qué me refiero? Que la integridad requiere que las personas reflexionen éticamente sobre qué están haciendo, sobre cuando toman una decisión,
y sean capaces luego de justificar y rendir cuentas de esa acción. Y desde la teoría se dice que deberían acá haber 3 pasos. 1, discernir sobre lo que está bien o mal. Lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo que tomar una decisión frente a un dilema ético que me permita a mí tener actuar con integridad y por lo tanto liderar con el ejemplo frente al resto, es decir, bueno, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuál es mi pauta de comportamiento? Lo segundo, actuar en base de acuerdo a ese razonamiento. Y en tercer lugar, yo decir, esta es mi pauta de comportamiento, por lo tanto, yo hice esto y puedo y estoy consciente de poder explicar esto a la ciudadanía o a quien me pregunte. Cuando yo soy capaz de hacer esas 3 cosas, quiere decir que estoy actuando con integridad. Y ahí hay una cuestión que hay algunos test o como acciones que se dice que uno debería responder para saber si es que la decisión que yo estoy tomando es íntegra o no. A mí me gustaría que la decisión que yo he tomado esté en la portada de un diario y diga que yo hice lo que acabo de hacer y yo me sentiría bien o me sentiría mal. ¿Podría yo explicar esta decisión que he tomado a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos en 10, en 15 o en 20 años más o no? Si es que la respuesta es sí, probablemente usted está actuando con integridad. En síntesis, cuando hoy día estamos hablando de probidad, ética e integridad, estamos hablando de 3 cuestiones que son donde estamos transitando de un estándar mínimo, como es la ley, a un estándar ético y luego estético, que es lo que la ciudadanía espera de nosotros. Y para ya ir finalizando, les traigo 4 dilemas éticos finales que son sobre 4 temas puntuales. Uno es sobre sanciones de faltas a la probidad, lo segundo es sobre lobby y contratación de personal y conflicto de intereses. Para cada uno les voy a pedir que vayan escaneando el código QR, como lo hemos hecho hasta ahora. Yo les voy a leer el caso y ustedes desde sus celulares o computadores pueden ir respondiendo. Una corporación municipal ha contratado honorarios a la mamá de un concejal de la comuna. Ante las posibles irregularidades, la municipalidad aclara que la contratación es a honorarios y el concejal indica que concejales no son funcionarios públicos, por lo que la inhabilidad no aplica a su mamá. ¿Qué creen ustedes? ¿Es legal esta contratación? ¿Es apropiada o no? No sé si ya están pudiendo responder. Sí, ahí están pudiendo responder. Entonces, voy a ir proyectando acá, ahí hay una persona, 3 respuestas. Yo ahora les voy a dar, aquí sí hay una respuesta correcta o incorrecta, al menos desde un dictamen de la Contraloría. Entonces, luego de que ustedes respondan, les voy a dar el dictamen de la Contraloría. La pregunta entonces es si una corporación municipal puede contratar a la mamá de un concejal, debido a que el concejal no es funcionario público, son autoridades elegidas democráticamente, y además la mamá está contratada a honorarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? El 72% de las personas dice que no se puede y el 30% dice que se puede. ¿Qué es lo que dijo la Contraloría? Muy rápido porque estamos justo en el tiempo. Entonces, les estoy dejando ahí el dictamen. ¿Qué es lo que dice la Contraloría? Esa persona no puede ser contratada. ¿Por qué? Porque las corporaciones municipales cumplen una función pública. Hay un dictamen también del año 2021 que establece que deben cumplir con principios con las normas, de probidad y de transparencia, y por lo tanto, sin importar si esta funcionaria es honorario o si esta autoridad, si es la mamá de una autoridad, esta funcionaria debe cumplir con los requisitos que establece la Constitución, incluso, y por lo tanto lo hacen aplicable para cualquier persona que cumpla una función pública de la probidad, y por lo tanto, sí habría una inhabilidad por estar dentro solo un grado de consanguinidad. ¿Ok? Se me pasó aquí la animación, así que les dejo ahí el código QR nuevamente para el segundo dilema ético que les estoy presentando. El caso es, usted es una jefatura de la unidad de compras públicas de una subsecretaría. Un segundo, quiero ver si es que está bien esto. Sí. De una subsecretaría, durante una comida de fin de año, de su hijo, se encuentra con un apoderado quien aprovecha de hacerle algunas preguntas sobre una licitación que planea ofertar. ¿Registraría esta comida como una actividad de lobby? ¿Ustedes qué harían? Ustedes son los jefes de compras públicas, un día domingo a las 12 del día, van a un asado de fin de año con apoderados de su hijo, y como donde usted vive es un sector pequeño,
se topa con este papá y le dice que le hace algunas preguntas, lo pilla por sorpresa y le hace preguntas sobre una licitación súper grande en la que va a hacer usted en la subsecretaría en la que usted trabaja. ¿Debería usted registrar esos lobbies considerando que es una actividad un domingo, es algo informal, es una situación que no es una reunión formal, se está dando en una piscina pública, piensen ustedes? El 75% cree que sí y el 26% cree que no. Los que dijeron que no están equivocados o al menos no cumplen con el dictamen que ahí aparece de la Contraloría. Este es un dictamen muy reciente, de enero de este año, donde creo que es una súper buena medida, donde lo que ha hecho la Contraloría es elevar los estándares en el registro de actividades que están sujetas a una agenda de lobby y lo que hace es ir más allá también de lo que la ley establece y lo eleva de acuerdo, basado en la misma normativa, a un estándar ético más alto de probidad de lo que se había entendido hasta ahora. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Sí se tenía que registrar esa comida como una actividad de lobby. Un servicio ha contratado a una persona que un servicio ha contratado a una persona que recientemente fue sancionada con destitución por faltas a la probidad en una corporación municipal. La Asociación de Funcionarios denuncia la situación porque consideran que debería tener prohibición de ingreso a la administración pública por 5 años, ¿verdad? Esta persona fue sancionada, le hicieron un sumario y dijeron que la sanción naturalmente de destitución lleva consigo una inhabilidad para desempeñarse en funciones públicas durante 5 años. Pero el servicio que aquí se menciona la ha contratado. ¿Creen ustedes que es legal la contratación de esta persona? ¿Sí o no? ¿Qué harían ustedes? Ustedes son las personas que tienen que tomar la decisión de si se contrata a esta persona o no. En definitiva, ¿se puede contratar a una persona que fue destituida por falta de la probidad en una corporación municipal? ¿Qué creen ustedes? Acá está la respuesta. El 8% dice que sí, el 91% dice que no. Esta respuesta es un poquitito más compleja. Lo que dijo la Contraloría era que inicialmente el servicio sí podía contratarla porque se entendía que anteriormente a la dictación del dictamen 160.316 del 2016, que establece principios de probidad para corporaciones municipales o amplía o exige las normas de probidad a las corporaciones municipales, también aplican a las corporaciones municipales y por lo tanto antes sí podían hacerlo porque esa causal tal vez no era aplicable como en el ejercicio de un cargo público. Sin embargo, la Contraloría luego de esto, en el dictamen lo que hace es reconsidera jurisprudencia anterior y dice que el cese por destitución en una corporación municipal configura una inhabilidad para ingresar a la administración del Estado. ¿Okay? De nuevo, estoy siendo súper rápido porque entiendo que después debería haber tiempo para preguntas. Así que el último caso es sobre conflicto de intereses. De nuevo está aquí el código QR para que ustedes puedan responder. La Asociación de Funcionarios del ISP exige la remoción de la directora de la institución, seleccionada por ADP, debido a los conflictos de intereses que tendría con la industria a la que regula. Considerando que la amplia experiencia de la autoridad en la industria farmacéutica y laboratorios se calcula que debería inhabilitarse del 70% de las decisiones que debe tomar. La pregunta entonces es, ¿son los conflictos de intereses una causal para no cumplir con los requisitos del cargo? O sea, ¿esta persona puede asumir este cargo a pesar de que va a tener que inhabilitarse en el 70% casi de sus decisiones, como dice esta asociación de funcionarios? Este es un caso real, como todos los que he presentado hasta ahora. Les voy presentando acá los resultados. Este no es un dictamen, así que la respuesta que van a ver ahí abajo, debajo de la presentación, es un oficio de representación porque la Contraloría representó la toma de razón en que se designaba a esta persona como directora del servicio del Instituto de Salud Pública y dijo que la alta cantidad de conflictos de intereses que esta persona iba a tener que enfrentar en el desempeño de su cargo la iba a iba a imposibilitar el cumplir su función de manera eficiente, en funciones que eran inherentes a su cargo.
Por lo tanto, lo que la Contraloría no toma razón de su nombramiento y la inhabilita para poder tomar este cargo. Esta persona fue a la Corte Suprema y hace 2 años la Corte Suprema le dio la razón a la Contraloría, con lo que el estándar hoy día también para tomar funciones públicas también considera factores de conflicto de intereses. No hay un número de oficio, no hay un número de dictamen en esto, pero si ustedes googlean directora ISP Contraloría, hay un montón de noticias sobre ese caso que es muy interesante. Con esto estoy terminando entonces. Hemos hablado entonces de las particularidades de la corrupción en Chile, la probidad, la ética y la integridad, y finalmente vimos algunos dilemas éticos, ¿verdad? Quiero cerrar con 3 ideas. Los conflictos de intereses son y siempre van a existir, y gestionarlos, o sea, el alertar de la existencia de estos conflictos de intereses es indispensable. En segundo lugar, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de elevar el estándar, no solo ante la ley, no solo ante la ética, sino que ante la ciudadanía sobre todo. Y por eso es muy bueno que hoy día estemos hablando cada vez más de integridad y no solamente de ética y de probidad. Y lo tercero, el juicio ético es un músculo que hay que entrenar, ¿no? Con reflexiones en los equipos de trabajo, y es súper importante que estas iniciativas que se hacen de capacitaciones o de enfrentar dilemas éticos, no sobre conocer la ley de bases, sino que cómo deberíamos reaccionar frente a un dilema ético son indispensables. Así que muchísimas gracias y espero no haberlo plateado tanto. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, y desde luego de ninguna manera lata, así que te lo aseguro, hemos tenido más de 1000 personas conectadas durante toda tu charla, alta participación también en las preguntas, ha sido muy interesante ir viendo cómo aplicar estos conceptos que a veces pueden parecer un poco como muy abstractos, así que muchas gracias. Te voy a contar ahora que tenemos varias preguntas desde el chat. Y algunos comentarios. Antes de todas maneras, quería comentarles bueno, a ti y a todas las personas que están conectadas que varios de los dilemas éticos que tú fuiste comentando, si bien no encuentran una respuesta en la legislación, sí hay proyectos de ley en trámite que apuntan a fijar estándares más altos. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que regula el lobby, moderniza la regulación del lobby, que se conoce como, le pusieron en los medios, Lobby 2.0, que ingresamos hace unas semanas al Congreso y que justamente eleva los estándares en esta materia. También un proyecto de ley sobre integridad municipal, que regula también estos conflictos de intereses que se dan con las corporaciones municipales, reconociendo también estos dictámenes que tú citabas de la Contraloría. Y otro proyecto de ley que regula el fenómeno de la puerta giratoria o esta necesidad de tener periodos de enfriamiento para regular los conflictos de intereses que se dan entre el sector público y privado. Y hay varias normas que tienen que ver con prevención del nepotismo, reglas específicas de conflictos de intereses, así que ojalá que esos proyectos puedan avanzar. Son proyectos que se ingresaron y se están tramitando en estos momentos. Te voy a contar ahora las preguntas que nos han llegado por el chat. Dice, ¿cómo podemos a nivel municipal no caer en conflictos de intereses en los casos en que existen equipos de confianza y que en ese caso las lógicas que operan son a veces lógicas que pueden ser electorales, no necesariamente de probidad o ética? Te lo estoy resumiendo porque son un poco largas las redacciones de algunos. Otra pregunta tiene que ver con cómo podemos medir el comportamiento estético y que este mandato no rigidice la gestión. Te dejo esas 2 preguntas y vamos viendo con el tiempo cómo seguimos. Ya. La primera pregunta es súper interesante. Creo que es algo que ocurre no solo a nivel municipal, sino que también en las instituciones del gobierno central. A mí me parece que lo esencial ahí es no... A ver, lo primero es que siempre van a haber equipos de confianza y equipos políticos, y está bien, porque así es como funciona la administración pública y así es como también funciona mejor la democracia. En la manera que estos equipos de asesores de nivel político estén más profesionalizados, es mejor. Eso no quiere decir que tengamos que ser flexibles ante lógicas electorales en la toma de decisiones. Lo que hay que hacer es ser rígido respecto a que esas lógicas electorales o el uso de bienes de la institución, tiempo de la institución, funcionarios de la institución, para hacer campaña,
para tuitear contra el adversario político, son faltas a la probidad, y son faltas éticas y son faltas estéticas, y por lo tanto, ¿cómo enfrentar eso? Con firmeza nada más. O sea, con que mi estándar ético es este, y a mí, y dejar eso claro dentro de la institución. Yo sé que eso es desde la teoría, suena muy bien, y que lamentablemente, porque hoy día falta mayor profesionalización en el sector público, porque falta mayor protección a quienes denuncian. Entiendo que se va a empezar a implementar ahora la ley de protección a los denunciantes. Eso todavía puede ser un poquitito ingenuo, pero es así como se debe hacer. Y para eso necesitamos proteger principalmente a quienes están fuera de esa lógica electoral, a quienes están comportándose de acuerdo a valores de ética. La segunda pregunta de cómo medir el comportamiento estético no es fácil, ¿no? O sea, esa es la parte difícil, porque el comportamiento ético, el estándar del comportamiento ético es algo súper líquido y es algo muy subjetivo también. Hay ejemplos que dicen, por ejemplo, si es que un alcalde maneja y estaba borracho y choca, no dañó a nadie. Un alcalde, ¿qué pasa? El alcalde si renuncia y dice, bueno, yo aquí no cumplí con el estándar de la ciudadanía, por lo tanto voy a dejar aquí mi mandato y le fallé a la ciudadanía y renuncio. Versus la misma situación, el alcalde dice, no, a mí no me parece que es tan grave, cometí un error, choqué, fue un accidente, pero yo voy a continuar. ¿Cuál de las dos situaciones es íntegra? ¿Podemos medir alguna de las dos cosas? Avanzar hacia medir eso tal vez no es fácil y tal vez no es lo deseable, porque lo importante es la justificación que hay detrás. El cómo yo le explico a la ciudadanía por qué estoy tomando esta decisión, por qué estoy renunciando o por qué no estoy renunciando, basado en la coherencia, la consistencia y la congruencia de mis decisiones anteriores. Espero haber respondido eso de alguna forma. Muchas gracias, Nico. Otra pregunta. Bueno, y te comento que tenemos personas conectadas desde distintas regiones del país, desde Arica, Rancagua, Concepción, Coquimbo, Putaendo, Coyhaique, así que harta diversidad en experiencias de funcionarios públicos y funcionarias públicas. Preguntan, ¿realizar atenciones a funcionarios públicos por sobre la comunidad en general por la misma institución podría considerarse una falta a la probidad o a la ética? Si entiendo bien, es como poner primero en la fila a funcionarios públicos por sobre ciudadanos. Sí, por supuesto que sí, eso es intercambio de favores. Hay una declaración súper buena en Twitter sí, bueno, en CNN, el presidente del Colegio de Abogados dijo el otro día que para él el intercambio de favores era una forma de corrupción. El amiguismo es corrupción. Y ver al presidente del Colegio de Abogados es algo, diciendo derechamente que eso es corrupción, es algo, a mí al menos me pareció sorprendente y muy positivo. Así que sí, por supuesto que poner a los funcionarios públicos por sobre ciudadanos, por supuesto que es corrupción, sí. Y por último, dos comentarios que nos llegaron. Uno es, alguna vez escuché que si no soy capaz de contar lo que hice a mi hijo es porque mi acción no fue lo suficientemente íntegra, que es similar a algo que tú dijiste también en tu presentación. Después alguien felicita tu presentación y dice, en mi opinión, en tu opinión, pregunta, ¿deberían existir unidades de anticorrupción o compliance dentro de las instituciones públicas? Uf, es una situación, o sea, es una pregunta difícil porque hay que ver el caso a caso de las organizaciones, pedirle al Servicio de Impuestos Internos, que tiene 2.000 funcionarios, a la Fiscalía que tenga una unidad de ética, de integridad, a mí me parece lógico, ¿no? Que sí existan un equipo responsable de darle estructura al sistema de integridad. Pedirle a la Municipalidad de Putre, que debe tener, no sé, una decena de funcionarios, no es lo más pertinente, porque destinemos a esos funcionarios para cuestiones que tengan que ver quizás con las funciones privativas, primordiales de la municipalidad. Pero sí lo que hay que hacer es ubicar un funcionario, tal vez, más que una unidad, un funcionario o una funcionaria, un responsable de ser encargado de promover la probidad al interior de la organización. Y eso sí es importante. Entonces, si es una unidad o es un funcionario único o es un comité ad hoc donde se reúnen distintas unidades, me parece que tiene que responder más bien a la cultura organizacional más que dar una solución estándar para todas las instituciones. Súper, muchas gracias, Nicolás. Sobre esta última pregunta, les comento que
El proyecto que regula los conflictos de intereses, que se ingresó en el mes de mayo, justamente aborda esta materia. Está el proyecto en este momento en discusión en el Senado y lo que hace, entre varias cosas, además de regular este conflicto de intereses como puerta giratoria, periodos de enfriamiento que comentamos antes, también legaliza los sistemas de integridad, es decir, va a exigir que todos los órganos de la administración del Estado cuenten con un encargado de integridad, con códigos de ética, es decir, se regula de alguna manera legalmente algo que en algunas instituciones existe. Por la vía de buenas prácticas, ¿cierto? Que se han ido instalando, ahora ya va a ser una exigencia legal y es lo más similar a un sistema de compliance porque también se va a exigir que cuenten con matrices de riesgo, identificación de riesgos de corrupción en todas las instituciones públicas. Por último, te agradezco muchísimo, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias, Nicolás Lagos. Él es administrador público, es académico investigador de la Universidad de Rutgers y hoy día nos ha podido contar sobre aplicaciones de dilemas éticos, un concepto bien interesante que me imagino que va a dar harto que conversar entre los equipos que se han conectado, es la utilización de esta idea como lo estético, ¿cierto? Que es algo que a veces a quienes somos más de la tradición legalista, a veces puede ser algo un poco difícil de entender, pero creo que ha sido muy interesante y muy inspiradora también tu exposición. Así que muchas gracias, Nicolás. Quisiera invitarlas e invitarlos a todos a la siguiente jornada de integridad, que va a ser el día 28. También les vamos a estar recordando por nuestras redes sociales y por las redes del CEA, el Centro de Estudios de la Administración del Estado, para que se inscriban y participen el 28 de junio. Esa jornada va a estar dedicada a comprender el nuevo Estatuto de Protección a Denunciantes de Corrupción que existe a partir de la ley que se aprobó el año pasado y del reglamento que prontamente va a ser tomado de razón y se va a crear un nuevo canal para hacer denuncias ante la Contraloría. Así que eso va a estar muy interesante. Es una presentación a cargo de los equipos de la Contraloría, así que, bueno, no se la pierdan. Y recuerden además que quienes asistan a todas las jornadas van a tener también una certificación. Les recuerdo escribir al correo integridad y transparencia @minsecpress.gov.cl en caso de dudas sobre el registro de asistencia. Ahí les vamos a estar contestando. Así que bueno, muchas gracias Nicolás, muchas gracias a los funcionarios y funcionarias que se conectaron el día de hoy y también desde luego nuestros agradecimientos al Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría, que en coordinación con nosotros, la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, han impulsado la realización de estas jornadas. Así que bueno, que tengan un muy buen día a pesar de la lluvia y que disfruten este interferiado que tenemos. Así que un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.